Con una habilidad digna del New Gen 11, el caballero inglés supera fácilmente la defensa de Japón y se hace con el primer gol del partido. Blue Lock, capítulo 357, doble extremo. El recorte en fútbol es un regate que permite al jugador irrumpir al centro del campo. Es clave de múltiples jugadas de ataque y usualmente un jugador posee 2 o 3 variantes de este regate. Sin embargo, el extremo inglés, Teddy Knight, posee alrededor de 7 variantes y así, con esta poderosa arma, se convirtió en un miembro del 11 de la nueva generación. Y así, Inglaterra se adelanta en el marcador, dejando sorprendido incluso a Ego. ¿Cómo demonios fue capaz de crear un monstruo como ese? Ego pensaba, pero para Fox fue fácil. Esos jóvenes aún no son nadie, no son más que lienzos en blanco llenos de esperanza. Solo necesita darles sueños y alegría antes que puedan pensar por sí mismos. Entonces, será capaz de controlarlos completamente, convertirlos en sus marionetas. Una mentalidad tan asquerosa como siempre, y aún así no fue capaz de derrotar a Francia. Con estas palabras, Ego rechaza su filosofía una vez más. Comienza la discusión. Después de todo, el equipo basura japonés tampoco pudo derrotarlos. La molestia de Fox es evidente. Él y Ego nunca fueron capaces de coincidir en nada. Tal como afirma Ego, son como el agua y el aceite. Y ha sido así incluso desde que él era un jugador en activo, y Fox, su entrenador. Mientras que Izagi continúa pensando, los jugadores de Inglaterra no poseen ego alguno, algo desconocido para Blue Lock, y por ello, le es imposible imaginar que alguien podría sobrevivir en este tipo de competición sin un ego. Pero, aún así, han demostrado ser increíblemente fuertes. Hasta ahora, ha avanzado devorando el ego de sus oponentes. Pero no sabe cómo podría devorar a alguien sin ego. ¿Cómo debería atacar? ¿Cómo conseguiría avanzar? Deben tener alguna debilidad. Izagi debe encontrarla, esa pieza faltante para su rebelión. El juego se reinicia con Izagi sacando del medio. El avance se dará por la banda izquierda, liderada por Yukimiya. 55 días antes, Kenyo Yukimiya deja que el Yaijutsu te enseñe cómo usar la quietud y el movimiento. El Yaijutsu, una técnica japonesa que consiste en desenvainar rápidamente la katana y realizar un corte. Si se aplicara este concepto al regate, significaría explotar en movimiento partiendo desde la quietud. Necesita fortalecer sus músculos y sentidos, o en otras palabras, convertirse en un especialista de la pausa y aceleración. Y con esto, en un instante, deja atrás al capitán del equipo inglés, pero rápidamente es rodeado por 2 jugadores más. Tal como dijo su técnico, si quieren frenarlo, un 3 contra 1 es la clave. Pero esto es un arma de doble filo. C3 marcándolo, eso significa que la otra banda está libre. En sus marcas, listos. Santetsu Tsurugi domina la técnica del arranque de los 100 metros planos. Perfecciona el poder explosivo de tu velocidad inicial para controlar el espacio a tu alrededor. Boom. Conviértete en el cazador de la banda derecha. Como una bala, la aceleración de Santetsu deja atrás al lateral izquierdo inglés y el cazador apunta al ángulo izquierdo, aunque para su desgracia, Rook fue capaz de atrapar su disparo. Pero esta jugada le dio a Izagi la esperanza que necesitaba. Detuvieron su disparo, pero fueron capaces de superar el muro defensivo de Inglaterra. Tal como Ego anticipó, la formación de doble extremo está funcionando, y el dúo de lentes atacará nuevamente. Es hora del contraataque inglés. 1 al infinito. Agi recibe el balón, pero el cuervo comienza la presión. Sabe que Agi controlará el balón esperando el avance de sus compañeros. Conociendo el guión, no lo dejará avanzar fácilmente. Mientras él presiona a Agi, tanto Hiyori como Reo controlan las bandas. Y Agi lo sabe. Sabe lo increíble que es Blue Lock, y es por eso que si se apegan al plan 0 a 1, no serán capaces de seguir evolucionando. Así que, ignorando las órdenes de Fox, Agi hace el avance por su cuenta. Una actitud que crea un caos entre compañeros y su entrenador. Pero asimismo, esta jugada egoísta es la línea que definirá el partido, ya que su ego resalta en el campo. Y es Kiyora quien roba el balón de Agi con una barrida salvadora, al igual que Izagi.
quien encuentra en Agi un rayo de esperanza, puede ver un Ego para devorar. El balón de Quillora llega al central japonés, y es Aiku quien liderará el contraataque. Es momento de demostrarles a esas marionetas el infinito de Blue Lock. Fin del capítulo. Tras una semana de descanso, Blue Lock vuelve con un capítulo que sinceramente es muy completo. Tenemos las bases de desarrollo tanto de Yukimiya como de Santetsu. Tuvimos más lore sobre el pasado de Ego y, sobre todo, nos deja una pista bastante clara de cómo podría caer una Inglaterra que, hasta ahora, parecía prácticamente invencible gracias a su sistema. Y después de más de un mes de espera, finalmente encontramos a Quillora. Se celebra. Así que, teniendo tantísimo de qué hablar, vamos directamente con el análisis. Y el capítulo comienza con la presentación oficial de Teddy Knight como miembro del New Gen 11, porque a diferencia de lo que muchos teorizábamos, su apodo de Caballero del Arco Iris no tiene realmente relación con su diseño, sino más bien su arma, el regate. Y es que a diferencia de jugadores como Sae, Bachira o incluso Yukimiya, como veremos más adelante, el caballero inglés se nos presenta con un gran repertorio de recortes para superar la línea defensiva. El manga nos explica que, normalmente, un jugador puede dominar apenas 2 o 3 variantes de este movimiento, pero Teddy es diferente, ya que tiene al menos 7. Y esto explica a la perfección cómo es que su regate es extremadamente difícil de defender, porque a diferencia de un delantero común, que posee una cantidad limitada de recursos, una cantidad limitada de patrones de ataque, que un defensor puede comprender y prepararse a ello, ya sea por su dirección, su repetición en determinadas situaciones, y así anticiparse a su siguiente decisión, con una gran cantidad de regates en su repertorio, la lectura del defensor se vuelve infinitamente más difícil, y es justamente lo que nos presenta Teddy. No es extremadamente rápido como Loki o libre como Bachira, sino más bien, con un gran repertorio de regates, deja completamente acabado al defensor que se plante frente a él, y de hecho, esto me recuerda bastante a Kaoru Mitoma, el extremo japonés del Brickton, porque Mitoma es conocido precisamente por haber estudiado el regate desde una perspectiva mucho más analítica. Durante su etapa universitaria en Tsukuba, realizó una investigación relacionada con los mecanismos de regate, intentando comprender qué elementos permitían a un jugador superar a un defensor, lo cual le brindó un gran repertorio de técnicas para superar a sus rivales, una similitud cuanto menos interesante. Pasamos entonces a Fox y su habilidad para controlar completamente a la selección sub-20 de Inglaterra, y sinceramente, me da asco. Porque, según sus propias palabras, aprovecha la inexperiencia de su equipo, como un lienzo en blanco, y dándole pequeñas esperanzas, pequeños sueños, consigue dominarlos mentalmente, grabando a fuego su estilo de juego y su filosofía en esas mentes jóvenes. Pero me dirán, Ego hace lo mismo, implanta su sueño y su filosofía de juego en esas gemas sin pulir, y aquel que no le sirva es rápidamente descartado. Pero hay una diferencia sustancial en la filosofía de ambos. Ego busca explotar el propio deseo del delantero, y Fox busca cortarlo de raíz e implantar su propia filosofía. Por eso, durante todo Blue Lock hemos visto los métodos de Ego. Les da conceptos, acertijos, herramientas y situaciones específicas buscando la evolución del delantero. Pero al final, la decisión siempre pertenece al jugador. Izagi encontró su propio camino como delantero en lugar de mediocampista. Barou superó la filosofía de Snuffy y robó su equipo. Bachira encontró la libertad en el Barça. Y hasta jugadores tibios como Hiyori consiguieron su despertar y encontraron su sueño. Ego puede empujarlos al extremo buscando sus evoluciones, pero no los obliga a hacer lo que él desea, y a su vez no les impone un sueño, sino que busca que lo usen a él como escalón para alcanzar sus sueños. En cambio, Fox busca exactamente lo contrario. Toma el lienzo en blanco que representa la juventud de sus jugadores, su inexperiencia, y antes que siquiera descubran qué camino quieren tomar, escribe sobre ellos su propia filosofía. Sin importar si tienen un sueño, les implanta uno. Como Teddy, quien describe su sueño como ser útil para su selección, ni más ni menos. Hasta cierto punto, la táctica de Fox funciona. Creó un equipo capaz de seguir sus ideales futbolísticos a la perfección, capaces de ejecutar táctica tras táctica al unísono y al instante. Un equipo capaz de ganar partidos. Asimismo, creó un jugador increíble como Teddy. Un jugador con un talento suficiente para convertirse en un miembro del New Gen 11. Un jugador capaz de hacer lo que quiera con la defensa de Blue Lock. Un jugador cuya existencia se basa únicamente en servir a su país. Y es por eso que no dejamos de ver choques entre Ego y Fox. Porque, como nos confirma más adelante, su relación no es diferente que la del agua y el aceite. E incluso desde que Ego era un jugador activo y Fox su entrenador.
Sí, acaban de confirmar lo que especulamos capítulos atrás. Desde la similitud de sus filosofías hasta la forma de relacionarse. Todo parece ser debido a roces del pasado, que, de hecho, como se nos comentó varios capítulos atrás, tal vez en un tono de broma, Ego explica que, en sus días de jugador, estaba tan controlado que no podía disfrutar ni de los placeres simples como un buen ramen instantáneo. Sí, Fox es una horrible persona, pero todo terminará cayendo por su propio peso. Porque ante una Inglaterra que, a ojos de Izagi, representaba su peor enfrentamiento posible, un equipo con 11 jugadores aparentemente carentes de un ego que pudiera devorar, aparece justamente Aggie como la primera grieta dentro de este sistema. Aggie es ese individualista que no termina de encajar con la filosofía de Fox. Desde su actuación en la liga neo-egoísta, Aggie se presentó como alguien obsesionado con el desarrollo de Nagy, pero no simplemente porque quisiera convertirlo en un mejor jugador, sino porque veía algo que los demás no estaban viendo. Nagy era un talento extraordinario que todavía no sabía vivir por sí mismo. Era un lienzo en blanco. Y precisamente por eso, Aggie insistía tanto en que debía mantenerse alejado de Reo, porque la relación entre ambos tenía una contradicción bastante interesante. Reo quería que Nagy cumpliera sus sueños junto a él, pero al mismo tiempo, Nagy había llegado al punto de depender completamente de Reo para tomar decisiones dentro del campo. Porque para un Nagy que se rehacía a pensar en jugadas, era Reo quien le decía qué hacer en qué momento. Y ahora que conocemos a Fox y todo el contexto de la selección de Inglaterra, resulta difícil no comenzar a unir cabos, porque Reo, aunque evidentemente de una manera diferente, termina siendo algo parecido a lo que Fox hace con Inglaterra, darle a otro jugador las respuestas antes de que tenga que encontrarlas por sí mismo, desde un sueño hasta cómo alcanzarlo. Desde esos días, la filosofía de Aggie nos mostraba un camino diferente, y ahora sabemos por qué. No quería que Nagy terminara por ser más que una marioneta para alguien más. Quería que, ya que no podía hacerlo por la gente de su país, al menos con Aggie fuera diferente. Aggie es un jugador inteligente, entiende el valor del sistema de Fox, entiende el rol que puede brindar a su equipo, como vimos en capítulos anteriores, pero a su vez entiende la importancia de la voluntad del futbolista. Entiende que Japón, paso a paso, jugada a jugada, comienza a comprender el sistema, uno que carece de ego en los jugadores. No es más que simple repetición. Se da cuenta que Blue Lock comienza a comprender Inglaterra y abrirse paso en el campo. Sabe que un equipo que confía en un guión preestablecido, si es leído, se caerá a pedazos. Entonces, cuando Karasu comienza a leer sus movimientos, anticipar su patrón de ataque, sabe que ya es suficiente de Fox. Ignora activamente las tácticas de entrenador y avanza por su cuenta. Y pese a que la jugada termina siendo leída y detenida porque llora, aquí demuestra algo muy importante. Sí, tiene un ego. Y esto termina por ser un arma de doble filo. Por un lado, trae nuevos patrones de ataque en el equipo inglés, y quién sabe, tal vez una rebelión, al igual que hizo Barrow en Ubers, puesto que se encuentra en una situación similar. Barrow, frustrado por ser leído por Izagi, renuncia al sistema de Ubers y crea el sistema caótico de Barrow. Y Aggie, por su parte, se ha dado cuenta que el sistema Fox terminará por fallar tarde o temprano, y decide actuar en consecuencia, causando la ira de su entrenador y la sorpresa de su equipo. De hecho, nunca esperé ver a Teddy perder la compostura. Grande Aggie. Pero por otro lado, como veremos más adelante, esto podría terminar por ser la perdición del equipo inglés. Porque si se da una rebelión, el infinito de Fox se perderá. Dependerá completamente de los jugadores. Y si Ego comienza a brotar de ellos, entonces el rebelde, el devorador de egos, puede volver a despertar. Porque Izagi llevaba todo el partido preguntándose cómo podía devorar a un jugador sin ego. No encontraba una debilidad porque estaba intentando entender a Inglaterra como una máquina. Pero cuando vino Ego de por medio, la cosa es diferente. Y de hecho, Izagi ha comenzado a oler sangre, metavisión activada y es hora del contraataque. Y con el disparo que perfora el cielo, podremos ver a Izagi actuar como el número 1 de nuevo. Entonces, hablamos que Blue Lock comienza a devorar a Inglaterra jugada a jugada. Pero, ¿cómo dieron con la clave para superar el muro infinito de Inglaterra? Pues aquí hay que darle todo el mérito a Ego, porque Blue Lock realiza un asedio utilizando sus dos alas, Santetsu y Yukimiya. Porque Ego entendió que ante una selección avalada por su nivel de coordinación y presión en grupo, no se puede ganar de frente. Lo que busca es obligarlos a dividirse. Tal como se comentó en análisis anteriores, lo que se busca con esta formación es el avance por las dos bandas. Por un lado, un jugador incapaz de ser marcado por solo un defensor, el ciego Yukimiya. Y por el otro lado, un tren bala inalcanzable, aquel incluso más rápido que la inteligencia, Santetsu. Y es entonces que se nos presentan sus entrenamientos en esa pausa antes del mundial.
y que nuevamente eran perfectos para ambos. ¿Por qué no? El entrenamiento de Yukimiya no era aprender a cometer seppuku, sino el arte detrás del Taijutsu, el arte de desenvainar una espada y atacar inmediatamente desde una posición aparentemente inmóvil. Y esto encaja de una manera increíble con las características que ya tenía Yukimiya. Desde la liga neoegoísta, sabemos que posee una combinación excepcional de velocidad y regate, pero también tenía un patrón que podía llegar a volverse predecible. Su estilo callejero dependía de mantenerse constantemente en movimiento, buscando generar espacios y superar al defensor mediante cambios de dirección. Entonces la idea de Ego fue la siguiente: Yukimiya debe aprender a detenerse completamente y, desde esa quietud, con un análisis preciso del entorno, sea capaz de explotar de golpe y superar al defensor. Desde el punto de vista del regate, ya ayuda increíblemente, porque como sabemos, como defensor, debes estar atento al movimiento del atacante, desde su postura, su velocidad y dirección que parece avanzar. Pero si Yukimiya es capaz de mantenerse quieto y al mínimo desequilibrio de su rival analizarlo y en un movimiento explosivo superarlo, lo convierte en un instinto de su posición. Pero hay otra razón por la que este entrenamiento me parece especialmente inteligente: su enfermedad. Porque recordemos que Yukimiya tiene un problema de visión que puede agravarse conforme aumenta su esfuerzo físico, y esto condicionaba directamente su estilo de juego. Su antiguo regate callejero lo obligaba a mantenerse en movimiento constante, y para un jugador que literalmente puede comenzar a perder la visión conforme se agota, cada movimiento innecesario es caro. Por eso, el Taijutsu no solamente mejora su regate, también puede convertirse en una forma de optimizar su energía. En lugar de gastar energía con una gran cantidad de movimientos constante, ahora espera y en un instante explota. Ego logró convertir una de sus mayores debilidades en una razón para perfeccionar todavía más su arma, y como vimos en la aplicación, es completamente efectivo. En un instante superó la marca del Capitán de Inglaterra y logró jalar 2 marcas más, aprovechando la sinergia del muro infinito para encontrar un espacio justo al otro lado, ahora con el evolucionado Santetsu, el cual todos sabemos no es el tipo más brillante del proyecto. Así que las instrucciones de Ego para él fueron simples: domina la técnica de salida en la carrera de 100 metros, ni más ni menos. Como bien sabemos, el arma de Santetsu es su aceleración explosiva, aquella que incluso superaba a la de Chigiri. Sin embargo, no duraba mucho. Podía ser increíblemente rápido al principio, pero poco a poco perdía potencia. Entonces su entrenamiento se basó en fortalecer exponencialmente su arma, fortalecer sus músculos y volverlo a alguien capaz de alcanzar su velocidad punta incluso más rápido que antes. Y en una banda completamente libre, gracias al esfuerzo de Yukimiya, Santetsu se convirtió en el cazador, consiguiendo el primer tiro limpio al arco de Inglaterra. Disparo que desgraciadamente fue atajado por el arquero inglés. Que vaya, finalmente los porteros parecen tener manos en este manga. Vamos mejorando. Pero el hecho es que minuto a minuto, el muro invencible de Inglaterra comienza a flaquear. Ah, y por cierto, después de un mes que comenzó el partido, aparece Quillora. Se celebra en el obelisco, y con esta milagrosa recuperación, comienza el contraataque de Blue Lock, con el próximo capítulo titulado El disparo que perfora el cielo. Veamos qué jugador es el encargado de anotar para Japón. Eso sería todo por esta semana. Muchas gracias por el apoyo constante. Si les ha gustado, los invito a suscribirse. Estaré aquí cada miércoles. A su vez, me gustaría leer sus opiniones del capítulo en los comentarios. Y ahora sí, si es por el momento, me despido. Adiós.